Oye, pero un momentito. Primero, el beso a la mesusa. ¿La mesusa? Manito, ¿Ya? besito. ¿Así? Así, está perfecto. Cuéntame qué significa. Esto es la protección que tenemos todos los judíos en las casas. Esto recuerda la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios mandó la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito, les dijo pongan unas marcas en sus casas para que el ángel de la muerte no pase por ahí. Y desde esa época es que nosotros protegemos nuestras casas y nuestras habitaciones con esa mesusa. ¿Y tú de dónde has vivido siempre la has tenido? Siempre he tenido. Oye, bueno, ¿esta es tu casa? Sí, pues, adelante, bienvenido. Eso. Pasa. ¿Tú estás viendo aquí solo o estás viendo acompañado? Solo. O sea, no tan solo porque tengo a mi Mini, a mi perrita. ¿A tu perrita que está ahí? Ahí está, sí. Ah, muestra. ¿Ella es Mini? Ella es Mini. Mini, saluda, mi amor. ¿Hace cuánto Dígala. tienes a Mini? La tengo hace más o menos 5 meses. 5 La adopté meses. hace 5 meses, sí. Oye, ¿aquí dónde estamos? Cuéntame un poquito. Esto para se que- llama Aventura. ¿Ya? Esto es un barrio, te diría yo, de clase media. Tiene sectores buenos también. A unos 20 minutos de la playa. Y una ubicación bastante agradable. Y esto vendría siendo, si fuera Chile, más o menos, el lugar donde estás tú. Ñuñoa, Como Ñuñoa. más o menos, sí. Perfecto. Este departamento que es un departamento de 2 Un dormitorios. departamento de 2 dormitorios, de un edificio que tiene ya sus años, bien mantenido, pero tiene sus años. Es una cosa, diría, clase media. A ver, Mauricio, para mí es muy importante, antes de comenzar la conversación, porque esto no es una entrevista, es una conversación, Ok. dejar en claro 2 cosas. Uno, que no vengo a lavarte la imagen, porque no tiene ningún sentido y no está dentro de mi foco ni de lo que quiero hacer en el programa. Pero tampoco te vengo a destruir. O sea, vengo a conversar. Quiero saber qué está pasando en tu vida, desde que te fuiste de Chile, de este periplo, este recorrido que has hecho por diferentes países, qué es lo que estás haciendo ahora, y entender un poco qué ha pasado también en tu mundo interno, en tu familia, saber también qué ha pasado con tu vida amorosa, dice que te casaste, que después no resultó, y todo lo que ha transcurrido en estos años, porque tú fuiste una figura muy importante en la televisión, sucedieron muchas cosas, y también me imagino que malas decisiones con respecto a salir del país en un momento muy complejo. Así que quiero comenzar con esa base esta conversación. Supo que tuviste COVID, además. Sí, sí. ¿Cuándo te dio COVID? Llegando de vuelta de Chile, ¿Ya? acá en el aeropuerto, que estuve como 5 horas en el aeropuerto, estaban todos los oficiales sin mascarilla, sin guantes, sin ningún tipo de protección. En ese minuto, como era el único vuelo que llegaba, abrían las maletas de todos, era más complicado la entrada, digamos. Y bueno, cuando llegué a mi casa me pidieron de la ciudad que me hiciera el test, me lo hice, me resultó positivo. Y después acá te hacen un seguimiento. ¿Tú estabas solo cuando te dio COVID? Solo. El Estado, me llamaron de Tallahassee, que es la capital del Estado de la Florida, y me dijeron, señor, vamos a hacer una trazabilidad de su caso. Y cuando hicieron la trazabilidad se dieron cuenta que yo me había contagiado en el aeropuerto. ¿Y cómo lo pasaste? Lo pasé mal en un momento determinado porque en esa época todavía los resultados se demoraban 4 días, entonces yo empecé a sentir mareos, dolor de cabeza, un poco de fiebre. Cuando ya me dieron el resultado yo ya sabía que tenía COVID. Hubo días en que no me podía mover, Martín, o sea, el dolor muscular, el cansancio, yo quedé con fatiga crónica, porque las secuelas que te deja el COVID son horribles. ¿Quedaste después con Sí. ese complejo? Sí, claro. Hasta el día de hoy todavía no me recupero 100% del COVID. O sea, las secuelas permanecen permanentemente. Había días que yo no me podía levantar ni para ir a hacer pipí. O sea, no me podía levantar de la cama, era muy desesperante. Después empezó a bajar, empecé a sentirme un poquito mejor. Un mes después pude salir de la casa, estuve un mes encerrado. Y te digo que al principio yo iba al supermercado y volvía y tenía que dormir siesta 3 horas porque llegaba reventado. Del cansancio, la fatiga, el dolor muscular. Dolor que todavía persiste en algunas partes del cuerpo, pero ya poco a poco me iba recuperando. ¿A qué te dedicas tú aquí en Miami específicamente? Al corretaje de propiedades. ¿A quién atiendes? ¿Público latino o público norteamericano? En un momento determinado nosotros teníamos una oficina, el broker mío tenía una oficina, entonces ahí llegaba gente. Ahora ya no está esa oficina, era en un lugar específico que cerró. Y ahora ya es todo por contacto. ¿Cuántos años llevas acá en 11 años en Estados Unidos y específicamente en Miami? En Miami, sí. Ya, perfecto. Y Ahora son 11, pero en realidad hubo 1 año y medio en que yo estaba 2 semanas acá, 2 semanas en Israel, estaba constantemente viajando. a ti te fue muy bien, Mauricio. Tú ganaste mucha plata, ¿no? En algún momento sí. 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 ¿Y básicamente a través de la televisión u otras cosas? No la televisión solamente.
¿Cuál es tu momento peak, a tu juicio? Cuando estaba en Mega, cuando hacía el programa de la mañana. Y en ese momento de peak, ¿cuántos años estuviste a ese nivel? 3 años. 4 años. Sí, no mucho. Yo nunca fui una persona que ganara mucho, pero sí en algún momento determinado gané plata. Sí. Ganaste plata. ¿Y cómo era tu estilo de vida en ese minuto? ¿Era una persona que ahorraba? ¿Una persona que, No, yo era una se daba persona lujo? era una persona que estaba generando ingresos, y como generaba ingresos empecé a comprar algunas propiedades con préstamos bancarios como cualquier otra persona, y estaba empezando a formarme un capital y vino el quiebre. No, lo que pasa es que a mí me pilla la rueda cuando yo te digo que estuve 11 meses sin poder cobrar un peso. O sea, tú ibas a cobrar tu sueldo y Tesorería te congeló tus pagos. Me congeló mis pagos. Ya, ¿y eso por qué? Porque supuestamente yo había subdeclarado IVA, cosa que no era verdad, pero en definitiva me tuvieron bloqueado durante 11 meses y eso tú caes como dominó y te empiezas a endeudar en el mercado informal, un poco, ¿no? Ahora, hubo gente que me ayudó y hubo gente que no me ayudó. Ya, cuando hablamos del mercado informal, básicamente estamos hablando de personas conocidas o amigos. No, factoring. Tú pediste factoring. Sí, sí. Ya, pero la gente no sabe lo que es el factoring, es que tú entregabas tu factura. Yo entregaba mi contrato. Tu yo contrato. Mi contrato. Y después ellos te pasaban plata y después tú pagabas esa plata con un interés. Claro, pero el problema está que como ellos no podían cobrar mes a mes, entonces se empieza a acumular un pozo. Y cuando ya a mí me sueltan una parte, entonces no alcanza para cubrir y entonces empiezas tú a caer como dominó, porque los bancos me aguantaron. Un banco a los 3 meses que tú no pagas el crédito hipotecario te liquida. Tú fuiste a negociar con los bancos y decías que me negocié con los bancos, le expliqué la situación que tenía. De hecho, cuando mi casa salió a remate, porque después de 6 meses ya me dijeron, mira, no podemos aguantar más. Perdona que me detenga, pero ¿cómo fue cuando tu casa sale a remate? Porque tú estás en Chile, todavía no te ibas. No. ¿Y ahí qué te comunican? ¿Te dice, sabe que usted va a perder la casa? Sí, claro. Se tiene que ir de la casa porque la vamos a rematar. ¿No trataste de buscar alguna alternativa? No tenía ninguna posibilidad de salvarla, porque había una deuda que era imposible de pagar. O sea, yo tenía que pagar otras cosas antes de pagar eso. Y el banco me condonó la diferencia, la deuda. Se portaron súper bien. Yo no tengo nada que decir, no me puedo quejar de la ayuda que recibí en ese minuto, lo que hizo que el pozo fuera menor a esos 200 millones que tú estás diciendo. Perfecto, esa era la plata de los bancos. Sí. Y además está préstamo informal. ¿Tú le pediste plata a amigos? Mira, amigos, como decirle, oye, préstame 500 lucas, no. Salvo lo que dice Rodrigo Herrera, que yo creo que sí, efectivamente en algún minuto él me tiene que haber dado algo. No recuerdo el monto, tampoco lo discutí. Y yo quise devolvérselo siempre. Él me avaló en un auto, eso es una historia cierta. Pero salieron muchas cosas. Yo le debía plata al jardinero. No, nada de eso es cierto. Me sacan de pantalla por este problema. ¿En qué minuto te sacan de pantalla? ¿Cuando llevas cuántos meses? Cuando ya llevaba 4 meses con el tema, a mí me sacan de pantalla. ¿Qué te dicen? Me dicen, Mauricio, mira, está este problema, está afectando a la compañía, hay un tema con los directores, necesitamos sacarte de pantalla. ¿Y tú seguías con éxito de sintonía? Sí, claro, pero me sacaron nomás. Bueno, a mí me echaron de Mega después. Cuando murió don Ricardo Claro, a mí me echaron el día siguiente. Y de ahí intenté hacer una cosa en la red que no resultó, no nos fue muy bien. Daniela, muchas gracias. Que esté muy bien, nos vemos allá. Antes de ir con una pequeña nota y antes de cerrar el programa de hoy, quiero explicarles a ustedes cuál es el sentido que tiene este programa. Este programa nació como una necesidad de ustedes y de nosotros, de estar con la gente, de ayudarnos. Y como no me estaba yendo bien en la red, no tenía de dónde generar las lucas para poder devolverle a la gente la plata. Entonces tuve que recurrir a mi familia nomás. Cuando dices recurrir a mi familia, ¿fue pedirle plata a tu familia? No. Decirles, mira, este es el problema, ayúdenme a resolverlo. ¿No tenías nada que echarle mano, algo que vender en ese minuto? No. ¿Nada? No, ya no tenía nada. Había perdido todo. ¿Qué perdiste? Mi casa, mi auto, todo. ¿Y ahí estás casado o estás divorciado? No, yo no estaba casado. O sea, ¿pero estás en pareja en ese minuto? No estaba en pareja en ese minuto. O sea, ¿te habías separado de Marisol? Que nunca estuvimos juntos, nosotros fuimos... O sea, sí, estuvimos juntos un tiempo. Yo, de hecho, me fui a vivir a su casa mientras estaba Sarita, pero mucho antes de que yo me fuera de Chile ya me había ido de su casa. Por lo tanto, ella es la mamá de mi hija y punto. No, tuvimos una relación, claro que la tuvimos. Pero fue una relación corta, más bien. Fue una relación corta. ¿De cuánto habría sido? ¿Meses? Un año. Un año. Sí. ¿Tu hijo cuántos años tenía en ese minuto? 20 años, 21.
¿Y cómo fue esa conversación con él cuando le fuiste a contar que estaba ahí quebrado? Él se dio cuenta antes, él se había dado cuenta antes y él estaba muy dolido, porque él trató en algún momento determinado, y yo reconozco que fue así, de advertirme lo que se venía y yo no lo escuché. Y yo creo que eso a él lo marcó mucho, lo marcó muchísimo. Yo sí te puedo contar y con mucho dolor que mi hijo hace 4 años que no me habla. 4. Y la gota que rebalsó el vaso fue la demanda que puso Marisol a mis papás por el pago de pensión alimenticia que nunca se dejó de pagar. Como ella no me podía demandar a mí, demandó a mis papás. Mi papá ya había sufrido los 2 derrames cerebrales y Alan lo llevó al tribunal un día que llovía, que se caía el cielo, y mi papá con muleta llegando al tribunal a ver el tema de la pensión alimenticia, y cuando llegan se enteran de que Marisol se había desistido de la causa. Y yo creo que esa gota rebasó el vaso, y mi hijo desde ese día que ya no... Me dijo, yo no... Él sintió que yo pude haber evitado que eso llegara, pero yo no tenía cómo evitarlo. ¿Cómo controlas tú que una persona te quiera demandar por una cosa que se está cumpliendo, pero que para ella no es lo suficiente? Y en vez de demandarme a mí, que era lo que correspondía, prefiere demandar a mis papás. Los días domingos. Y después Así era tu familia en ese minuto. Así ha sido mi familia siempre, hasta el día de hoy. ¿Qué pasa cuando ves a tu hijo ahí dándote besos, abrazos? Lo que te decía, Alan siempre fue un niño muy cercano, muy cariñoso con su abuelo. Efectivamente fue un tremendo compañero de viaje. Hicimos muchas cosas juntos. Yo lo llevaba a todos los eventos porque yo quería que él conociera el otro Chile, lo que me tocaba vivir a mí con la gente a la que nosotros ayudábamos en un momento determinado. Es fuerte la historia, porque tu hijo tiene un quiebre contigo porque no su mamá demanda a tus papás, sino otra pareja tuya demanda a tus padres. Claro, pero eso para él fue la gota que rebasó el vaso. Él siente que yo venía desde mucho antes haciendo las cosas mal. Y tenía razón, tenía toda la razón. ¿Por qué tenía razón? ¿Por qué tenía razón él? Porque yo me manejé mal, y yo creo que a veces uno no ve las cosas, y él vivió conmigo un tiempo, y en ese tiempo que él vivió, él sentía que yo no estaba haciendo las cosas bien. Él no estaba de acuerdo. Y me lo dijo, y yo no lo supe escuchar. ¿Qué te decía en ese minuto? Las palabras exactas no me acuerdo, pero él me decía que él sentía que yo estaba desordenado, que no estaba... Porque yo estaba pateando la pelota, o sea, yo estaba en un momento determinado en que yo estaba tapando los hoyos. Entonces, tampoco le quería contar mucho a él, no lo quería involucrar mucho. Y él sentía que yo no estaba siendo ordenado, que no estaba ordenando las cosas, que sentía que la plata no me alcanzaba. Y era verdad que no me alcanzaba, pero yo tampoco fui lo suficientemente honesto con él en ese minuto de contarle lo que me estaba pasando, porque no le había contado a nadie. ¿Por qué crees que no le contaste? Porque a veces los papás... Porque da vergüenza, Martín. Me pasa que declarado el tema con tu hijo... Quedaste pegado con eso. Sí, bueno. ¿Te duele? Sí. ¿Sabes cómo me duele a mí? Alancito, yo te echo mucho de menos. Y te necesito mucho. Y sobre todo en esta etapa de mi vida. Y yo sé que soy egoísta al pedírtelo, pero no tienes idea cómo te extraño. No sabes, no logras dimensionar lo que él me hace falta. ¿Qué puedes hacer tú para recuperar la conversación? Demostrarle. Y en eso estoy. Lo que yo viví, lo que yo sentí en ese minuto, fue muy difícil. Martín, yo no me quería ir de Chile. Cuando a mí me dicen, te tienes que ir, yo no me quería ir. Porque yo siempre tenía la ilusión de que en algún momento las cosas se podían arreglar. Y en ese minuto aparece en mi vida Jorge Moore. Jorge Moore era un abogado de origen palestino, para que tú veas, que no tenía mucho cariño por los judíos en su momento, pero que él se acordaba de que yo había estado con él en una comida del palestino. Yo iba todos los años a la comida del palestino. Y él quiso
quiso hablar conmigo. Le conté. Después Jorge me confesó de que cuando yo le conté mi historia no me creyó nada. Nada. ¿Por qué crees que no te creyó? Porque en ese minuto yo era el malo de la película, el tipo que se había fugado, el que le debía plata al jardinero, que le debía plata al gaffiter, que le debía plata, no sé, pues, a medio mundo. Él fue a averiguar, fue a ver las causas y se dio cuenta que en realidad yo le estaba diciendo la verdad. Sobre todo en una causa donde me acusaban a mí de que yo había falsificado varias cosas, incluso la huella dactilar de una persona. Eso era lo más grave, que te acusaban de falsificar firmas y falsificar huella dactilar. Claro. Y Jorge fue a preguntar y el fiscal le dijo, no, voy a hacer el peritaje que no he hecho. Y cuando hicieron el peritaje se dieron cuenta que la huella dactilar no era mía. Yo era culpable de mis deudas, pero no era culpable de delitos penales. Y bueno, me llamó y me dijo, la solución es que tú vengas a Chile desde la caja. ¿Cuánto tiempo llevas en Israel? Menos de un año. Y yo le digo, Jorge, yo no voy a Chile, pero ni amarrado. Si lo único que quieren es colgarme en la plaza de armas y yo, ¿qué voy a ir a hacer a Chile? Además, mi familia no quiere que vaya a Chile. Ya habían llegado a Israel medios chilenos, te estaban buscando. Claro. Tú tenías que volver específicamente ¿para qué? Al juicio. Y este era un juicio que te estaba imponiendo ¿quién? ¿Quién era la contraparte del juicio? La contraparte eran las personas que eran de la productora con la que yo había hecho el programa Con el Pie Derecho. Con las que yo tenía un contrato por 2 años. ¿Ya? Y ellos me estaban cobrando el segundo año de contrato porque yo me había ido al primero. A pesar de que con uno de los socios yo había llegado a un acuerdo para irme, el otro socio no aceptó porque sintió que yo lo había perjudicado, me estaba cobrando por ese tiempo. O sea, te estaban demandando por daño y perjuicio por dejar el contrato. Exactamente. Y después agregaron la otra querella que te digo yo, que al final fui sobreseído porque se demostró que yo no había hecho absolutamente Que nada. era la falsificación de firma y huella digital. Exacto. ¿Ya? Por la cual nosotros hicimos una acción después por acusación dolosa, y eso fue parte de la negociación. Cuando llegué a Santiago, la Policía de Investigaciones se portó extraordinariamente bien. Fueron muy humanos, me trataron muy bien, me hicieron pasar a una oficina. ¿Te estaba esperando la prensa? Estaba toda la prensa afuera, acuérdate que estaba todo, se transmitieron en directo. ¿Perdón, tú estabas en calidad de fugado del país en ese minuto? No, yo estaba... ¿Cuál era tu situación en ese minuto cuando estabas volviendo? Yo estaba con una orden de detención, punto. Nada más. Ya, o sea, ¿tenías orden de detención en Chile? Sí, claro, tenía una orden de detención. ¿Por estafa? No, porque no me había presentado la formalización. Ya. No. A ver, no me podían poner una orden de detención por nada porque no había sido juzgado de nada. Tú no puedes... Pero no te habías presentado. Pero por lo como tanto, no me había presentado, estaba con orden de detención para que me presentara al tribunal. Y de ahí me llevan al control de detención. Y empezó el juicio que duró 8 minutos. Y se abrió sobreseído. Y después el viernes, eso fue un martes, y el viernes fue al segundo, al otro, el que de la falsificación y todo. La otra parte ni siquiera se presentó. Eso duró 1 minuto y medio. ¿Qué pasa después de eso, en tu vida? Bueno, de ahí yo me vengo de vuelta para acá, para Estados Unidos. De ahí me voy a Israel. ¿Seguías con compromiso que tenías que seguir pagando deuda? Claro. Mientras tanto, yo seguí ordenando. Y ya había empezado a trabajar con este señor en el tema de las propiedades, porque fue en ese lapso que yo estuve acá en que empecé a trabajar en eso. ¿Para qué? ¿Para ir pagando las deudas? Claro. Y Jorge fue llamando a todos los acreedores y les fue pagando. Todo lo que me pasó después fue pagar un precio por mi arrogancia, porque sí es cierto que yo fui exitoso en algún momento de la televisión, pero también fui muy arrogante. Y esa arrogancia me pasó la cuenta, y me pasó la cuenta con mis compañeros de trabajo, me pasó la cuenta con mi trabajo, me pasó la cuenta con mi familia, me pasó la cuenta con todo el mundo. ¿En qué fuiste arrogante entonces? ¿Eras arrogante? No, la arrogancia era en ¿Que te creías superpoderoso? Claro. Es que tenía poder. Lo que pasa es que lo administré mal. Me creí con más poder del que realmente tenía. Entonces a mí me daba lo mismo todo. O
Yo en un momento determinado tuve una gran pelea en el canal y yo me fui, no llegué a hacer el programa. ¿Cómo? No llegué nomás. Me molesté con una situación puntual, muy desagradable, porque en el canal a mí, o sea, me pegaban desde los programas del canal, me pegaban. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, el Caiga quien caiga, me hacían pedazos. O sea, un día Pablo Maquena, en el Caiga quien caiga, el día domingo, sale diciendo, muestran la imagen mía leyendo el diario. Entonces, muestran los silencios y dice Pablo Maquena, yo no entiendo cómo un empresario tan inteligente y tan capaz puede tener un tipo que le está robando la plata estando 20 minutos callado en pantalla. ¿Qué pasó ahí contigo? Entonces, me llaman la gente que trabaja conmigo y yo el día siguiente pesco el video, lo pongo en pantalla y lo reviento, Pablo Maquena. Lo reventé. Eso es arrogancia. ¿Qué dijiste de Pablo en ese minuto? Dije que, primero, nosotros vendíamos 4 veces lo que vendían ellos. Segundo, teníamos más rating que el que tenían ellos, nosotros en la mañana, ellos en un programa Prime. Y tercero, que yo no era delincuente. Porque acuérdate que él ya había tenido una condena por haber tenido un accidente que le estaba manejando en estado de ebriedad. Y eso generó una bomba dentro del canal. Y después, bueno, pasa eso y después hacen otro programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, y también me revientan porque salían los periodistas cantando, entonces me reventaron en otro programa del canal y yo dije, ya, hasta aquí nomás llegué. Y no fui a trabajar al día siguiente. ¿No llegaste nomás? No. ¿Ni siquiera avisaste? No. O sea, le avisé a mi productor. Ya, pero no avisaste No, a nadie. a la gerencia No. o al director de programación, nada. No. ¿Sí, qué pasó cuando no llegaste? No. Y nadie dijo nada. Puras inseguridades. O sea, la arrogancia mía era por un tema de inseguridad. Yo siempre luché con que era feo, con que era judío. Yo era muy... Yo nunca he sido una persona avasalladora. Y yo me acuerdo que... O sea, pero ¿cómo una personalidad tímida versus Mauricio Israel que uno veía en la tele que era... Ahora te voy a explicar por qué. Porque a mí el que me invita a hacer televisión fue Sergio Melnik. Y Sergio Melnik, en un momento determinado, me dice, mira, yo quiero a Mauricio Israel en pantalla. Yo no quiero ni a Martínez, ni a Livingston, ni a Carcú. No, yo quiero a Mauricio Israel. Tenés que crear un personaje. Y yo creo que sin querer, queriendo, me fui creando un personaje. En alguna oportunidad, cuando yo empecé en la televisión, a mí me dieron un consejo, no voy a decir quién, pero no importa, me dijeron que yo tenía que transformarme en un pirata, que tenía que comprarme un loro, una pata de palo, porque en la televisión había que ser pirata para sobrevivir en la televisión. Yo no me lo creí, pero yo creo que me fui transformando en un pirata. Te voy a dar otro ejemplo de inseguridad. ¿Tú sabes cómo parte Tolerancia Cero? Tolerancia Cero parte de que nosotros nos juntábamos en la oficina de Alejandro Guillé, que era el director de prensa de Chilevisión. Alejandro, venía Fernando Villegas y yo me sentaba, yo tenía muy buena relación con Alejandro, siempre la tuve. Y Fernando venía a ver qué tema iba a comentar. Entonces empezábamos a discutir los tres sobre las cosas que habían pasado en la semana y le dábamos la... Y un día entra Felipe Pozo, El director ejecutivo. director ejecutivo De del canal, televisión de esa época. ve esta dinámica y dice, esto es un programa de televisión. Esto es un programa de televisión. Y lo vamos a tirar el domingo a las 10 de la mañana. Bueno, y me dicen, tú vas a ser panelista. Yo digo, no, yo no voy a ser panelista. ¿Estáis locos? Yo al lado de Fernando Villegas y Alejandro Guillés, y yo no... Yo sí. Y ahí la Carola,
Estaba casado con ella. Carola Bretagüe. Me dice, ¿Ya? no, me dice, tú vas a hacer ese programa y tú te vas a preparar y tú vas a hacer aquí. O sea, tu señora te incentiva en ese minuto. Completamente. Ella me da la seguridad que yo no tenía. Y yo por ella hice tolerancia cero. Y estuve 5 años en tolerancia cero, hasta que me fui al canal. ¿Cuántas veces estás casado tú, Mauricio? 3. La primera, con la mujer con la que tú tuviste un hijo, que es Alan. Sí. Después te casaste con la Carola Bretagüe, que no tuviste hijo. Sí, y con la de ella. Después te casaste con la Debbie. ¿Cuánto duró tu primer matrimonio? 8 años. Ya. El segundo matrimonio. 3 y medio. ¿Y el último? 1. Tú te casaste hace poco. Bueno, me casé y me separé rápidamente. Duró menos de un año el matrimonio. Pero me casé solamente por la religión, no me casé por el civil, afortunadamente, porque si no... Es que yo recuerdo a tu pareja, porque nosotros nos encontramos debe haber sido unos 2 o 3 años acá en Miami. En Miami, sí. En un mall, y de repente yo te veo, claro, yo te veo en Mauricio Israel, yo te veía hace años. Y me acuerdo que nos saludamos y tú estabas con ella, Sí. una mujer colombiana, Sí. muy guapa. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Bueno, acuérdate, Martín, que yo siempre he vivido acá. Entonces yo viajaba, ella viajaba, estuvimos así 3 años, hasta que después estuvimos un año casados. Pero en ese año casado, en realidad, también yo estuve casi 6, 8 meses aquí. Pero en el fondo son 3. Sí. Y con Marisol tuviste a Sara. Sí. ¿Sara cuántos años tiene? 14. ¿Y cómo es tu relación con Sara? Es una relación complicada, Martín, porque es una niñita a la que yo no conozco, lamentablemente. ¿Tú me estás diciendo que a tu hija no la conoces? No, porque yo me fui cuando yo tenía 8 meses. No la conozco mucho. He tratado de tener una relación con ella. Las veces que voy a Chile la veo. Ahora que estuve en Chile la vi. ¿La pudiste ver? Sí, sí. ¿Cómo es el encuentro de un papá que vive en otro país y que no ha visto crecer a su hija? Es una sensación muy extraña. Es muy raro todo. Me cuesta relacionarme con ella y los tiempos que hay. Ahora con la pandemia fue muy complicado porque yo aprovechaba los permisos de 1 hora para ir a verla y estar con ella 1 hora porque no me la podía llevar. Era complicado. ¿Qué conversa un papá con una hija que no ha visto crecer? Trata de averiguar cómo es su vida, qué siente, pero Sarita es muy chica, bueno, ahora recién está empezando a tener más conciencia, pero cuando yo la iba a ver y tenía 10 años, ¿de qué podía hablar con ella? Jugar, estar con ella, que tratara de estar con su abuelo, con sus primos. Lamentablemente ella no tiene relación con su abuelo, no tiene relación con sus primos. ¿Y ahí tú dejaste pagar pensión? Jamás he dejado de pagar pensión. Jamás. Nunca. Oye, ¿pero te gustaría volver a Chile? ¿O quieres volver a Chile? Es una pregunta muy difícil. Es difícil decir que uno no quiere volver al país de uno. Es muy difícil decir que no. Hoy no lo veo como una realidad. No me lo planteo como una realidad. ¿Por un tema económico o por un tema de imagen? No, por un tema económico. O sea, yo tengo que trabajar para vivir, yo vivo al día. No soy una persona que tenga grandes recursos como para poder darme el lujo de estar sin trabajar. Y yo no sé si... ¿Que en Chile no tendrías trabajo? No sé, yo creo que sería difícil, no lo sé. Quizás no lo sé. Entonces yo hoy día prefiero vivir mi realidad, mi día a día. Mi día a día es acá. Este es un país que me abrió las puertas, me ha dado oportunidades. Yo este año ya puedo postular a ser ciudadano, cosa que quiero hacer. Quiero sacar mi ciudadanía americana. Porque ya una vez que sea ciudadano americano, yo ya puedo vivir en cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener que estar físicamente presente, porque hoy día como residente permanente yo tengo que estar mínimo 6 meses al año. Entonces, me ha costado tanto sacar la residencia y la ciudadanía que no quiero perder esa oportunidad. Por lo tanto, este año mi intención es hacerme ciudadano y ya después ir viendo cómo se dan las cosas. Ahora tú me dices, ¿te gustaría volver a Chile? A uno siempre le gustaría volver al país de uno. Pero hay que ser realista. Y mi realidad hoy día es acá. La gente te escribe, te pone en Instagram. Sí. Me imagino que hay harto troleo y también hay mucha gente... No me ha tocado otro leo, ¿No? fíjate. ¿No? Yo tengo mi Instagram privado. Ya. Ah, pero lo tenéis privado. O sea, la gente que te sigue es porque te quiere, pues. No, ahora, tengo muchas solicitudes de seguidores ¿Ya? y yo generalmente acepto la mayoría. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? 1000.
Ya, 1000. Pero que abrí el Instagram hace poquito. Yo no tenía Instagram, de hecho no tengo Facebook, no tengo ninguna otra red social que no sea Instagram, que la abrí hace 7 meses. Tenés 1000 seguidores. Tengo 1000 seguidores, o 1000 y tantos. Ya, ¿y eso qué te dicen? No, hay gente que me escribe, me dice hace falta que usted esté acá, lo echamos de menos, Dios lo bendiga, qué bueno que le está yendo bien. En general la gente es muy cariñosa y muy afectuosa. Yo la verdad que no he tenido, en general no directamente no he recibido troleo. Hubo uno que me mandó un video entre simpático y pesado. ¿Por qué? ¿Quieres que te diga? Porque partían en un grupo de muchachos. ¿Ya? Yo lo encontré simpático, pero lo bloqueé porque Puta, no. porque partían con la canción de Marco Antonio Solís ¿Ya? y después los 4 coros, ¡devuelve la plata, conchetumare! Tenía un remate. Tenía un remate y lo encontré genial. Porque, pero claro, pero tampoco estoy dispuesto a que me estén diciendo lo mismo todos los días. Pues. Una vez está bien, pero ¿Cómo estás de salud, tú? mejor no entremos en detalle, güey. Estoy viejo, güey. Tú dices que estoy joven, pero en general estoy viejo. He tenido algunos problemas de salud. Bueno, obviamente tanto estrés en la vida, ¿no? Te genera problemas de salud. Pero vamos a hablar de lo que tenía acá, ¿no? Sí, claro. Yo tuve un colapso hace 5 años, 6. Yo no me recuerdo bien cómo fue. Lo que sí me acuerdo es que después de 3 días desperté en el hospital de Aventura, entubado, y me tuvieron que poner un monitor cardíaco permanente que tengo puesto acá. ¿Cómo? ¿Tú tenías...? Aquí. Esto que está aquí, ¿Eso? sí. Ah, pero tenés... Ah, es como una pila. Es un aparato que va registrando todos los movimientos de mi corazón. Entonces, cuando yo voy al cardiólogo, me ponen una máquina y leen todo lo que ha pasado con mi ¿Y corazón. eso cómo te lo insertan, güey? Con un martillo, literal, ¿Qué, te pegan un martillazo? un martillazo. Se paran, hasta que queda puesto. Y entonces se conecta con el corazón y tiene que ser muy precisa la colocada. No, en general, ¿Y bien. esto qué? ¿Tú hasta cuándo lo tienes puesto? De por vida. ¿De por vida? De por vida. ¿Va con una pila? No, tiene, no sé cómo funciona, pero la verdad es que no sé. No se cambia. No. Y esto en el fondo, cualquier cosa que... Pasa que comportamiento extraño que tenga tu corazón, ¿avisa? Claro. Llega a una terminal y en esa terminal, pero hasta ahora no. Una sola vez me llamaron para preguntarme si estaba bien y había tenido un poquito de angustia y yo lo interpreté como angustia, pero en general no he tenido mayores problemas. Ahora, los últimos partidos que ha jugado Chile, el que le ganó no me acuerdo a quién, y después perdió con Venezuela, eso los vi acompañado. De hecho, en uno de esos partidos tuve la oportunidad de encontrarme con Sergio Jadwe. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Te lo juro. ¿Dónde te juntaste o dónde te encontraste con Jadwe? ¿Tú sabes dónde vive Jadwe? No. No, yo no soy amigo de Jadwe y lo he visto una sola vez en mi vida. No lo conocía porque él fue presidente del fútbol cuando yo no estaba en Chile. O sea, yo sabía de él por lo que había leído, por lo que veía, por lo que miraba, había visto la serie. Como este chico, Sergio Jadwe, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Si no controlas tu destino, alguien más lo va a hacer por vos. ¡Puta la huevada! ¿Qué piensas, Jadwe? Cause I'm TNT, I'm dynamite. And I will not fight. A veces para ganar hay que perder un poco. Y él estaba como medio así conmigo porque yo en alguna oportunidad que fui a Chile yo dije que yo era más quejado y que Garay porque yo podía entrar y salir de Chile cuando quisiera. Entonces me dice, ¿tú por qué dijiste que eres más que yo? Entonces le dije, puta, no entendiste lo que quise decir, güey. Tú eres periodista deportivo. ¿Cuánto le pasa por ser testigo a Jadwe del FBI? No, es que según lo que me dijo él, a él no le pasaba nada. ¿Y de qué vive Jadwe si no trabaja? De la plata de la mamá. Hablamos otro pico sado. No, Bueno, pero bueno, me estáis preguntando, yo te estoy contando lo que me dijo, yo no tengo por qué no creerle. Pero ¿cómo? Pero sí, pero ¿cómo le voy a creer? Mira, a mí no me pareció un tipo que mintiera.
está... ¿Y por qué no da entrevista? Está dolido porque no puede. Él es un colaborador en un juicio. Es que hay dos cosas. Una cosa es ser colaborador del FBI y otra es ser testigo protegido. Si fuera testigo protegido estaría en Arkansas, weón, en Con un otro nombre. pueblo y se llamaría Martín Cárcamo. ¿Ya? Lo ha pasado pésimo. Pero si no estoy diciendo lo contrario, lo que pasa es que no quiero como decir, puta, sabéis que Jadwe... No, si yo no quiero decir pobrecito Jadwe, porque Jadwe sabe y él lo reconoce y dice, yo me mandé una gran cagada que fue aceptar los sobornos. Sí, lo hice. ¿Cuánto tiempo lleva acá? ¿3 años en Miami? Con más, yo creo ya. 4 años. Por ahí. O sea, ¿está cumpliendo condena adelantada? Le está cumpliendo una parte de la condena adelantada. Después va a tener que quedar en probatoria. Y en probatoria. O sea, no va a ir a la cárcel. No creo que vaya a la cárcel. Yo te digo una cosa, si Jadwe no hubiera negociado con el FBI, la tendría muy complicada. Muy. ¿Qué se ríe? Es la polémica de Jadwe. Es que sabes que no Por lo ir vamos a amigo, te dejar. caché. Por ir amigo Jadwe, weón. No. Lo estáis defendiendo, te caché. Oye, te digo... ¿Cuántas veces lo he visto? Una. Te lo juro por ¿Y no le pediste, el teléfono? No, porque no... ¿Queréis probarlo o no? No, ya te caché que no No, es que queréis quiero el probarlo. otro, porque está muy bueno ese. Muy bueno No, te juro, o sea, no te hubiera contado No, si- pues. Y no le pediste el teléfono y dijiste, oye, puta, vamos a la pichanga el miércoles. No, porque no somos amigos, pues, weón. Con esta conversación, ¿tú crees que está cerrando un ciclo? Yo espero, Martín, espero poder cerrarlo. Yo creo que ya son 13 años. 13 años, ¿tú te das cuenta de lo que es eso? ¿Tú cachás lo que pasa en 13 años en tu vida? Tú tienes un hijo de 14. O sea, cuando yo me fui, tu hijo estaba recién nacido. Y tú tenías, en ese minuto, otro proyecto de vida. Y en 13 años tu vida hoy día no es la que tú proyectabas hace 13 años. Entonces, yo necesito, para poder terminar de perdonarme, para poder terminar de sanarme, cerrar de una vez por todas este ciclo. ¿No te has perdonado aún a ti mismo? No. No, porque todavía no... Yo creo que todavía me falta reconocer más las cosas en las que fallé. Y cuando termine de reconocerlas todas, ahí me voy a poder perdonar.